La apariencia glorificada de Jesús. En la visión en el capítulo 1, hay 7 características claves. Su cabello es el mismo que en Daniel 7. Sus ojos, en Hebreos 1 y 4, son como llama de fuego, y también en Primera de Corintios, y en Malaquías. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Habla del juicio. ¿Recuerdan la serpiente de bronce en Números 21? Su voz como estruendo, de muchas aguas. Ezequiel usa esa frase en el capítulo 1 y 43. Daniel usa la frase en el capítulo 10. Estas son formas de expresión, que hablan de Jesucristo, tomadas del Antiguo Testamento. Hay 7 características. En su mano derecha, hay 7 estrellas. Y, sin embargo, Él está en medio de los candelabros. Así que hay un extraño doble significado aquí. Él está en el medio, y sin embargo estamos en su mano. Estamos en su mano, y aún Él también está en medio de nosotros. Suena contradictorio, y lo sería físicamente, pero no idiomáticamente. ¿Me siguen? De su boca sale una espada de 2 filos. Está en Hebreos 4:12, Efesios 6, Isaías 49, etc. Él juzga al incrédulo, en Juan 12, por medio de su boca. La tierra es herida por su boca, en Isaías 11. El anticristo es consumido por su boca, en 2 de Tesalonicenses. Y su rostro es como el sol, como en Mateo 17 en la Transfiguración. Y son las 7 características de Jesucristo, en el capítulo 1, en la visión de Juan. Y así llegamos al verso 19. El bosquejo, del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy generoso con nosotros, porque nos da el contorno del libro. En la mayoría de los libros, al empezar a estudiarlos, hay que averiguar cuál es el esquema. Es el primer paso, para tratar de entender el libro. Apocalipsis se lo da en el versículo 19. A Juan se le dijo, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que serán, metatauta, en lo sucesivo, o después de estas cosas. Estas son 3 categorías. La visión de Cristo en el capítulo 1, son las cosas que tú, Juan, has visto en este momento, ¿correcto? Escribe las cosas que son. ¿Qué existe en ese momento? Estas 7 iglesias, que serán tan prominentes en los siguientes 2 capítulos. Y luego, las que han de ser después, metatauta, es el término griego, que sigue después de las iglesias. El capítulo 4:1 empieza con las palabras metatauta, después de estas cosas. Así que el versículo 19 desglosa el libro en 3 partes. El capítulo 1, que vimos recién, los capítulos 2 y 3, que veremos luego, y luego el resto del libro, del capítulo 4 en adelante, que veremos en la próxima sesión. Ahora veremos los capítulos 2 y 3, que son de los más fascinantes del libro, y por lo general se pasan por alto, al hojear el libro. He estudiado el libro por 50 años, y la parte más fascinante, son los capítulos 2 y 3. Allí hay más cosas escondidas, que la gente se pierde. Pero en fin, siguiendo en el capítulo 1 por un momento. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. El libro hasta el final, en su mayor parte, identifica las expresiones idiomáticas para ustedes. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros, o ángeles, de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. ¿Me siguen? Quiero que noten que estos candeleros en los capítulos 2 y 3. Él está entre ellos. Están en la tierra. En el capítulo 4, descubrirán que están en el cielo. Noten esas cosas mientras avanzamos. ¿De acuerdo? Las 7 iglesias. Estas son las cosas que son. ¿Por qué estas 7 iglesias? La primera pregunta es, ¿por qué estas 7? Al examinar esta lista, hay nombres extraños. Éfeso es familiar para nosotros, pero Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Por qué esas 7 iglesias? Es extraño. ¿Por qué esas 7? ¿Por qué Jesús escribió a estas? ¿Qué hay de la iglesia de Jerusalén? ¿Qué hay de la iglesia de Antioquía que fue la sede de la divulgación gentil? ¿Qué hay de Iconio, Listra, Derbe? Todas estas iglesias que uno ha leído en Hechos, no están aquí. ¿Por qué estas 7? Es necesario descubrir eso. Por otra parte, algo más que es interesante. Cada una de las 7 cartas tiene una frase en ella.
Hay una frase que es común a todas las 7 cartas. Cada carta tiene esta peculiar pequeña palabra de código. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede sorprenderles que estas 7 cartas tienen al menos 4 niveles de significado, los niveles de aplicación. En primer lugar, realmente eran iglesias locales. Esta extraña frase que vemos en las 7 cartas ocurre 7 veces más en el Nuevo Testamento. Un ejercicio interesante, rastrear los otros lugares en que aparece 7 veces, no por accidente. Pero no vayamos tan lejos, o no terminaremos nunca aquí. Pero realmente eran iglesias verdaderas. Sir William Ramsay, con gran esfuerzo durante muchos años, investigó estas 7 iglesias, y descubrió que realmente eran iglesias, y que en realidad tenían este tipo de problemas. Así que hay una razón práctica inmediata y local para la carta. Bueno, eran iglesias reales. Pero hay otro nivel, admonitorio. Noten lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él no dice escuche a la iglesia, o la carta que aplique a su iglesia. Esto es para que todas las iglesias lean todas las cartas. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si estás en Filadelfia, quieres saber lo que el Espíritu dice a la Odisea, etc. ¿Me siguen? Así que es admonitoria. Hay consejos aquí para las iglesias en su liderazgo. ¿Estamos juntos? Bien, el que tenga un oído. ¿Cuántos de ustedes en la sala tienen un oído? ¿Puedo ver las manos arriba? Si su mano está arriba, está escrito para usted. Es personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que esto también aplica localmente, históricamente. Se aplica como advertencia a las iglesias en general. También se aplica a usted personalmente para entender el dilema y la solución de cada una de estas 7 cartas. Bueno, todo eso es bastante sencillo. Las cartas profetizan la historia de la iglesia. Déjenme mostrarles la sorpresa. Estas cartas también trazan la historia de la iglesia. Esta es la parte más sorprendente. Y si estuvieran en cualquier otro orden, esto no ocurriría. El orden en que están, traza 7 períodos de la historia de la iglesia, con sorprendente precisión. Cada carta tiene 7 elementos de diseño. Al estudiarlas, cada una tiene un nombre, y descubrirán que el nombre de la iglesia es significativo en su mensaje. Cada iglesia tiene un mensaje específico, un tema específico. El nombre de la iglesia es relevante a eso. El título que Jesucristo usa de sí mismo es diferente para cada carta, y es apropiado para la misión de esa iglesia en particular, o los problemas que la aquejan. Después hay una mención: hola, aquí está su tarjeta de calificaciones. En esto obtuvieron un 10. Entonces hay algunas áreas de preocupación y hay exhortación. Es como un boletín de notas, y es algo muy interesante de las 7 cartas, que cada iglesia se sorprendió. Las iglesias que creían que lo estaban haciendo muy bien, lo estaban haciendo terriblemente. Las iglesias que pensaban que lo estaban haciendo terriblemente, lo estaban haciendo muy bien. Saben, eso es preocupante. A la gente le gusta organizar la iglesia, mirándola del primer siglo. Yo no haría eso. La del primer siglo estaba patas arriba. Todo el mundo se sorprendió. Si desea diseñar el gobierno de la iglesia, vaya a la Escritura, vaya al libro de Hechos, vaya a estas 7 cartas, etc. En fin, hay 7 cosas. Está el nombre de la iglesia, el título de Cristo, un elogio, una preocupación, una exhortación, y luego hay una promesa, un pequeño premio específico para el vencedor. El 7º elemento es esta extraña pequeña frase. Es casi como si fuera el final de la carta. Es como un pasaje de cierre, excepto que no siempre está cerrando. Hay algo que la mayoría se pierde, que yo quiero mostrarles, y creo que es muy significativo. Así que hay 7 elementos. Y aquí están las iglesias. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada nombre significa algo, y vamos a verlo aquí. Luego, cada uno tiene un título de Cristo, etc.